La primera es con el ejercicio 17.4, ¿verdad? Que yo se lo mandé ayer. Ajá. Yo había calculado el campo, la inducción magnética de la línea infinita sobre la espira, ¿verdad? Entonces, y eso me quedaba en términos de beta, de un ángulo beta, y usted me dijo que no podía quedar, que utilizara el campo de la línea infinita. Entonces, lo utilicé, obviamente después quedan unas integrales bastante, un poquito raras de resolver. En realidad no. Bueno, después, bueno, el caso que mi pregunta es, si yo encuentro el campo, ve la inducción magnética de la línea sobre la espira, ¿cómo yo cambio ese ángulo beta? Haciendo únicamente trigonometría. Espérame, vamos a ver. Lo voy a plantear mejor acá. Ok, lo primero es que ya tienen, es decir, tienen el resultado del campo de la línea, ¿no? Saben que el campo de la línea es mu sub 0 por la corriente 2 pi rho en dirección de phi. Considerando que está la línea en el eje Z, ¿no? Y que esto está en un plano, qué sé yo, podría ser el plano Y, Z. Entonces, la situación es que como ya tienen este resultado, lo que tienen el campo en todo punto, entonces lo que quieren ver es el flujo de ese campo B, que evidentemente, si lo veo desde el plano de la pizarra, está entrando, dado que la corriente estoy colocando que va hacia arriba. Pero la situación es que la magnitud del campo depende de una distancia ρ, y esa distancia ρ se mide perpendicular a la línea. O sea que esa distancia ρ, independientemente a qué altura la miden, pueden hacerla más abajo o más arriba, eso no importa, es una distancia ρ. Entonces yo voy a poner esa distancia ρ y aquí voy a colocar el elemento de área. Claro, nuevamente, como vamos a integrar en un círculo, pues las variables de integración, perdón, pues son aquellas de acuerdo al círculo. Entonces yo defino, en este caso, voy a borrar, tengo mi diferencial de área, tengo una variable ρ, que es la que, repito, mide la distancia desde la línea y no importa qué altura esté, porque es una distancia perpendicular a la línea. Hay una variable beta, que le llama usted, le pueden llamar beta, teta, la que ustedes quieran, pero vean, estoy marcando de dónde se mide. Evidentemente hay una distancia b a la que está la espira circular. Y hay una variable, ojo, que mide la distancia desde el centro hasta el elemento de área, que a esa le puedo llamar R, o la letra que ustedes quieran, en realidad no importa. Lo que sí es no confundir esa R con ρ. Entonces, ese diferencial de área, por como he orientado, o las coordenadas que estoy tomando, como he definido esa variable R y como he definido esa variable beta, entonces ese diferencial de área que va en la dirección phi también, sería, solo va a colocar la componente, sería R ddr dd beta. Es decir, las mismas variables de coordenadas, o la expresión para las coordenadas, la componente z en coordenadas cilíndricas, pero solo uso la variable r y la variable beta. ¿Por qué? Para no confundirlo con esa variable ρ. En todo caso, le pueden llamar a la expresión del campo, le pueden llamar una R mayúscula si quieren, o otra letra, pero no es la misma. O sea, una es la distancia de la línea al punto donde estoy
Es decir, te estoy calculando cuánto vale el campo y la otra es la distancia desde el centro de la espira a ese punto donde está el diferencial de área, que es justamente tengo el efecto del campo ahí, entrando. Entonces, bueno, la situación es que tenemos que integrar, y en este caso, el flujo magnético y vimos que esta idea la hemos usado en varios ejercicios. En todo caso, es la integral doble. Bueno, voy a escribir la expresión primero. B punto de dA. Tenemos entonces una integral doble. Y pues este diferencial de A va en dirección de phi también, digamos entrando a la pantalla. Entonces, si hago el producto punto, me queda mu sub 0 i sobre 2pi, esa variable ρ, por el diferencial de área, que es r de beta. Como estoy integrando en las variables r y en las variables beta que estoy marcando de dónde se mide, entonces pues la variable r va de 0 hasta a, si el radio de la espira es a, y en el caso de beta va de 0 a 2pi. Ahora, la situación es que, claro, como ya indiqué que mis variables de integración son r y beta, entonces ρ tiene que expresarse en términos de r y de beta. La situación que eso se puede hacer directamente observando que ρ, como es una distancia horizontal, sería b más, en este caso, r coseno de beta. Porque es la distancia horizontal. Recordemos, ojo, que en el caso de la línea infinita, el campo es el mismo a la misma distancia, bueno, la intensidad, perdón, es la misma a la misma distancia de la línea. O sea que en realidad no importa si yo lo coloco arriba, no importa si yo lo coloco abajo, es decir, todos esos puntos que están a la misma distancia de la línea, la magnitud del campo B va a ser el mismo. Lo que sí a veces le genera confusión es que esa distancia ρ la miden desde el origen. No, eso no tendría por qué serlo. Recordemos que en la expresión o cuando se hace la deducción, ya sea por la definición o por la forma integral de Ampère, lo que se calcula es el campo a una distancia ρ de la línea. Y no importaba a qué altura se calculase. Sí, sí es infinita, ¿verdad? Entonces, regresando a la integral, esto nos quedaría una integral de 0 a 2pi, la integral de 0 a mu sub 0 y r de dr de d beta sobre 2pi y cambio ρ, que sería b más ρ coseno de beta. Me parece que aquí la integral sale mejor primero, déjenme ver, integrar r, solo que para integrar r, bueno, voy a sacar las constantes, mu sub 0 y sobre 2pi, la integral de 0 a 2pi, pero como tienen algo así, déjenme ver, tienen r sobre b más r coseno, si integran con respecto de r, esto en r es un polinomio, o sea, un polinomio arriba y un polinomio abajo, del mismo grado. Entonces, cuando tienen el mismo grado en la variable, tienen que hacer la división de polinomios. En este caso, esa división, vamos a ver, puedo ponerlo así, ¿no? R
B más, no déjenme, quiero R, ya sea así, 1 sobre coseno de beta por R coseno de beta, ahí tengo lo mismo. No he hecho nada, entonces si yo le sumo aquí el B y le resto el B coseno, entonces esto me queda 1 sobre coseno menos... Bueno, eso se puede hacer de varias formas, no tienen por qué hacerlo así. Aunque no sé si sale mejor integral. Bueno, la integral ustedes la revisan, ¿no? Pero me parece que sale mejor primero hacer R y después integrar beta. Ahora, cuando haga la integral, independientemente de cuál de los dos, o cuál variable integren primero, hay una, repito, que queda más simple. Luego pide, en el caso de que si se mueve, es decir, si la espira se mueve de forma horizontal, considerando, o más bien se mueve en el eje Y, entonces al moverse en el eje Y, lo que cambia es beta, porque la forma del circuito de la espira no está modificando. Entonces, hay que tener cuidado, ¿no? Primero, en primer lugar, perdón, el flujo va a quedar en términos de A y de beta, porque son las constantes que aparecen ahí. De repente va a quedar 2pi, el A, el mu sub 0, pero en todo caso la variable que va a cambiar es beta, porque el radio del círculo no se está modificando. Entonces, si vamos a calcular la derivada del flujo con respecto del tiempo, lo que hacemos es utilizar regla de la cadena. Como el flujo depende de beta, o la variable beta es la que está cambiando con el tiempo, entonces derivo el flujo primero con respecto de beta y luego multiplico por la derivada, perdón, con respecto de b, de b, estoy diciendo beta, con respecto de b, y multiplico por la derivada de b con respecto del tiempo, pero esta derivada de b con respecto del tiempo es justamente la velocidad que tiene de forma horizontal. Entonces, básicamente, agarrar su respuesta, derivar con respecto de b y multiplicar por b. Repito, en aplicación directa de la regla de la cadena. Esa era la primera pregunta. No sé si aclara la duda. Sí, ingeniero. Y la otra es con respecto al ejercicio 18.10. Déjame ver qué dice el 10. Ajá. 18.10. Sí, sí. Ajá, ¿cuál es la duda? Por ejemplo, donde dice demostrar que en estas circunstancias la contribución del conductor exterior a la autoinductancia es aproximadamente, y da la ecuación esa, ¿verdad? Entonces, no sé si solo vamos a tomar, porque en el libro aparece ya la respuesta de la autoinductancia, ¿verdad? Y aparece resuelto ese ejercicio, o sea, todo lo que es la energía. Entonces, no sé cómo tomar esos radios. Espera. Dice que, es decir, el radio C y B son casi iguales. Espérame, ¿cuál es la ecuación esa?
Dice, un método muy común para fabricar cables es utilizar un conductor exterior muy delgado, es decir, que los radios C y B son casi iguales. Demostrar que en estas circunstancias la contribución del conductor exterior a la autoinductancia, mu sub 0, 8 pi b, y así demostrar que 1834 es consistente con el resultado. Bueno, 1834, ¿cuál es? Bueno, voy a colocar acá. Es consistente con el ejercicio 1724. ¿Y cuál es el 1724? Ah, que eso está resuelto, me parece. Déjenme ver. Ah, ok. Sí, o sea, lo que está diciendo es que el 24 no sé si está resuelto. Me parece que sí. Déjenme ver en el aula. Ah, bueno, ya está funcionando otra vez. Para poner la respuesta de ese ejercicio. Diecisiete, 24. Sí, sí está resuelto. Solo dejen hacer captura del 1824. Perdón, en realidad lo que se tiene ahí es, no sé si pedía la inductancia mutua, pero es claro, ¿no?, que si tengo el flujo y tengo la corriente, entonces, perdón, la inductancia, solo que aquí estoy utilizando quizás una L para la longitud de una porción de cierta longitud. Voy a poner L minúscula así para diferenciar. Entonces, a partir de ahí, la inductancia mutua sería mu sobre 2pi a logaritmo de b sobre a, que ese es el resultado del 1724, y esta es la ecuación 18.34. Entonces, regresando al ejercicio, dice que la contribución del conductor exterior no es todo, ¿verdad? O sea, solamente es la parte del exterior. O sea, sería la parte del 3 en el dibujo. Perdón, estoy copiando. La pregunta, ¿cuál era en todo caso? Es que me dice demostrar que en estas circunstancias la contribución del conductor exterior, o sea, no entiendo realmente si solo voy a tomar la parte, o sea, esa contribución de la parte 3, y porque dice que B y C son casi iguales, los radios. B y C. C y B, perdón. Ah, sí, perdón, sí, B y C. Entonces, sí. yo estoy viendo, bueno, si tomo la parte B y C y eso es casi igual, entonces casi todo se me hace cero.
Entonces no sé si eso estaba correcto lo que estaba analizando. Dice aproximadamente. Bajo estas condiciones, la utilustancia ok, es que si consideramos... Espera, vamos a ver. Si consideramos que este es un solo circuito, entonces solo tendríamos que ver en realidad el flujo en esta parte, ¿no? Como el ejercicio ese, que el 1724. Es decir, el flujo acá. Sí, que sería el término este, ¿no? En realidad es el mismo, pero ahora dice que si C... Claro, porque es que si C casi igual a B, este sería 0. Este término sería... Bueno, todo sería 0. Si C es igual a B, este sería 0. Ah, ok, pero tiene el de abajo, ¿no? Entonces tiene una forma indeterminada por el denominador. Entonces, vaya, lo que tiene es esto. Lo único que podemos tomar límite es esto, ¿no? Menos un cuarto de C cuadrado menos B cuadrado, 3C cuadrado menos B cuadrado, sobre bueno, el 2pi, ¿no? Entonces aquí lo que tiene que tomar es el límite cuando C o B tiende a 0. En los otros no, pues porque al final de cuentas no aparece la C ahí, solo sería en este. Pero lo que pasa es que tiene una forma determinada, ¿no? Arriba es 0 y abajo también. Entonces puede optar bueno, L'Hopital, creo que, déjame ver, L'Hopital. Sí, lo que pasa es que tendría que aplicar L'Hopital. No creo que con una vez. Bueno, pues lo puede meter en un software si quieren salir de la duda. Pero en realidad el término 0, 0 no es. Queda 0 sobre 0. Bueno, la forma determinada es 0 sobre 0. Es que recordemos que al final de cuentas, si estamos calculando la acta inductancia y yo veo el circuito como que, es decir, entra en esta parte y retorna en la otra, entonces el término de acta inductancia, o la acta inductancia, perdón, si lo veo como un solo circuito, es el flujo del campo en el área entre los dos, que sería esta de acá. Que evidentemente es el término este, ¿no? Y que es el mismo, porque hay que multiplicar por mu sub 0 por e, y la L minúscula que me faltó acá. Ahora, lo que quieren es llegar a la respuesta que está ahí, tomando el límite cuando C, B tiende a C o C tiende a B. En realidad ahí me parece que no hay diferencia cómo lo tomen. Solo que quedaría más fácil.
porque igual tengo B abajo. Claro, saben que no va a ser igual que coloque, si yo coloco C tiende a B, estoy diciendo que voy a derivar cuando aplique el L'Hopital con respecto de C, y si coloco B tiende a C, pues voy a derivar con respecto de B. Entonces hay una pequeña diferencia en las derivadas. El resultado no debería de haber diferencia, porque al final de cuentas es el mismo límite, pero buscando que sean los menos cálculos, o lo que tendría sentido más bien es que la variable, que C tienda a B. Ahora, no sé si el límite lo trabajó así con una fórmula determinada, ¿no? No sé si me escuchó. No, ingeniero, de hecho solo lo dejé hasta ahí porque no sabía cómo proceder, si lo que estaba haciendo era correcto. Sí, en todo caso la respuesta queda C y B. No debería quedar C y B. Permítame que hago ahí. Son casi iguales. Demostrar que en esta circunstancia la contribución sí, entonces me parece que no es como un límite de la forma. Es que la respuesta, o sea, si yo evalúo este límite, si yo lo veo así, pues evidentemente la respuesta no va a aparecer C, solo van a aparecer Bs, porque estoy cambiando la C por B, por así decirlo. Entonces ahí como la respuesta aparece la C y la B, entonces quiere decir que no se está tomando como un límite de forma tradicional, porque si yo lo evalúo así, cada B, al final de cuentas, luego de derivar, cada C, perdón, se cambia por una B, y por lo tanto la respuesta no me queda C y B. Entonces esto hay que hacerlo de otra forma, para que, digamos, ¿cómo lo podríamos separar? No sé si los demás visualizan eso, ¿no? Cuando decir, si yo lo dejo así, cuando C tiende a B, entonces aquí lo que me va a quedar es una función de B únicamente. No va a quedar C, porque la variable C es la variable que estoy evaluando el límite. Entonces solo me queda lo otro. Y la respuesta queda C menos B. Entonces a lo que voy es que tendría que ser una forma diferente. Entonces me parece que ahí sería como una serie. Podrían hacer la serie del logaritmo. O podrían hacerla, bueno, tiene que ser la serie del logaritmo. Pero ¿cuántos términos? No sé, habría que probar con la serie. Es decir, si lo evalúan así como tal, no llega a la respuesta que queda el libro, puesto que el libro dice que queda un C menos B dividiendo. Entonces la solución podría ser una simplificación usando serie. Ahora, pero no sé si recuerdan eso.
Bueno, creo que en todos los libros suele aparecer, en el libro de cálculo, cuál es la serie de Taylor para el logaritmo, para que les queden las dos, la B y la C. No sé si, bueno, puede probar por ahí. O quizás revisar, no, pero estoy viendo la edición en inglés y no aparecen las dos, entonces no es que sea un error de traducción. Bueno, más preguntas. Buenas noches, ingeniero. Yo voy a retomar la pregunta que hizo Emilio en el grupo. En el video Okay. de autoinductancia y de dos cilindros paralelos, ¿verdad? Que tomamos como que fuera un solo circuito. Digamos, Sí. si solo tuviéramos uno de esos cilindros, asumimos que el retorno está en el infinito, ¿verdad? Pero entonces, en ese caso, ¿qué área tomaríamos para calcular el flujo? Sería una área infinita. Entonces no llegaríamos a nada en una respuesta, a una respuesta cualitativa. Sí, en realidad sí. Sí se llega a una respuesta. Ahora, es un valor vaya, solo piénsenlo. Las situaciones que tienen, no sé, ¿no? Y que el retorno está en el infinito. Vaya, que esa sea una idea de lo que... Entonces, el área sería esta. Solo que en este caso, en la base igual va a ser infinita y la altura va a ser infinita. Entonces sí va a hallar una respuesta. ¿Cuál sería ese valor? Híjole. ¿Cuál va a ser la respuesta? Ya un número, pues, no, ahora, si el número no sé, no es que van a llegar, a lo que me refiero, no, sí llegan a la respuesta, pero no llegan a un valor con expresiones de suma, resta, multiplicación. La respuesta es infinita, lo pueden verificar. Lo pueden visualizar ahí o hacen el cálculo, no tienen el campo B producido por claro, tienen que considerar los dos extremos, pero evidentemente la contribución que tenga este extremo en ese punto va a ser muy pequeña, o hacen una superposición, como lo quieran. Creo que hay un ejemplo de un ejemplo de superposición, pero creo que era a una distancia, no recuerdo, pero creo que está resuelto. Era una distancia de separación entre los centros, creo. Aplican esa misma idea y llegan a una respuesta infinita. Y no tienen ningún problema el hecho de que sea ese valor. Pero más que todo va a ser eso porque el área en el cual van a integrar es infinita. No sé si aclara eso la duda. Sí, ingeniero, pero entonces, en todo caso, si nos da esa autoinductancia infinita, no podríamos obtener una expresión para la energía, ¿verdad?
Sí, también obtienen un valor. Ahora, una expresión es una cosa, un valor es otra. La expresión, ustedes dicen, tengo una expresión que tengo una suma, división, un logaritmo, qué sé yo. Pero en este caso sí llegan a una expresión. Perdón, a un valor. Recordemos que normalmente en estos problemas, cuando se calcula la inductancia mutua o la energía, en principio se pide en una porción, ¿no?, de longitud L. Entonces ustedes pueden limitar a esa porción, pero igual que el área en el que van a integrar sea infinita, eso no cambia. Si van a calcular en una porción de longitud L. Pero eso no cambia nada, igual la respuesta seguiría siendo infinita. Entonces la energía en esa porción de longitud L igual la pueden relacionar con el valor de la inductancia mutua, perdón, la autoinductancia. Y la pregunta para ustedes es, ¿cuánto sería el valor? Híjole. No sé si lo están respondiendo por el chat. Déjenme ver. Bueno. Bueno, igual sería infinito. Recordemos que en muchas de las situaciones, y eso pasa desde 321, siempre pedían en una porción de longitud tal calcular la capacitancia de una porción de longitud tal, o calcular la energía de una porción de longitud, porque en todo caso calculaban toda la porción, es decir, en toda la distribución está infinito. No había ningún problema. Igual acá hemos visto casos de ejemplos de fuerzas magnéticas que se van al infinito. ¿Por qué? Porque son distribuciones infinitas, pero en este caso la inductancia, perdón, la autoinductancia es infinita y la energía sería infinita, aunque sea una porción L. No sé si aclara eso la duda. Sí, ya me aclaró, ingeniero, gracias. Claro, lo que pasa es que normalmente ven una respuesta así y ya los ponen en dudar porque, claro, lo que tratamos de hacer siempre es que las respuestas queden una expresión, no directamente el valor ese infinito. Por eso es que normalmente usamos cantidades por unidad de longitud, pero en realidad no importa. ¿Más preguntas? ¿Preguntas? Mi internet, sí, no hay problema. Sí, con los apagones, igual mi internet quedó por 2 horas caído, entonces por eso fue que no terminé de revisar. Entonces sé que probablemente varios también quedaron así.
Bueno, no sé. Quizás este ejercicio va a ser muy similar al del toroide. Es muy parecido a calcular la inductancia mutua del toroide, porque en realidad es el campo, es decir, el campo que hay en el toroide es muy parecido al de la línea infinita, solo que lleva ahí un n de número de vueltas, ¿no? Pero la integral es la misma, solo que llevará un n y luego va otro n porque es el flujo por las n espiras. Esto sería como el flujo en una espira y calcularle los n flujos, ¿no? Por todas las n vueltas. Pero también es un problema bastante interesante calcular la inductancia mutua del toroide, perdón, la inductancia del toroide utilizando calculando la energía sin conocer evidentemente sin conocer la inductancia, es decir, integrando la expresión del b cuadrado. Solo que en ese caso, como van a integrar bueno, lo que está afuera es una constante, mu sub 0 y todo lo demás, pero lo que integran es esto. Entonces, en este caso, dado que el volumen es un toroide, entonces resulta evidente que las coordenadas que más convenientes resultan son las toroidales. Que de esas hay varias versiones. Quizá la opción que les conviene es la versión de las coordenadas donde es casi la misma cilíndrica, solo que hay una pequeña modificación. Sí, hay una distancia ρ, hay una distancia r, hay un ángulo phi. ¿Por qué? Porque si buscan van a encontrar algunas versiones de las coordenadas toroidales, incluso que aparecen cosenos hiperbólicos. Entonces es un ejercicio bastante interesante, calcular la energía sin conocer la inductancia mutua. ¿Por qué? Porque la inductancia mutua es casi lo mismo que tienen en la pantalla. Ingeniero, como le conté, mi internet estaba fallando, entonces no sé bien de qué iba el ejercicio que está en pantalla. Me imagino que estaba buscando la energía. Para la energía solo ocupamos el campo B, que me imagino que es más complejo. No, estaba... Pero no entiendo por qué está ese beta ahí. Se está moviendo la espira. No. Lo que pasa es que usted recuerde que ustedes miden un flujo, ¿no? Y en el caso del flujo, lo que ven es la contribución, el producto, bueno, un producto punto de cada diferencial de área que tiene un DDA y ven el producto punto del BDA por el B. Y luego hacen una sumatoria de todo eso. Eso es la integral de superficie, ¿no? Entonces requieren tomar un diferencial de área, que en este caso la dirección es phi, entrando de la pizarra, los campos B y el diferencial de área tienen la misma dirección, pero su diferencial de área, en él aparecen sus variables de integración, porque recuerden que ese diferencial de área, al ir haciendo la sumatoria, se va moviendo. Bueno, no es que se va moviendo, sino su ubicación se debe tomar en todos los puntos dentro del área. La representación acá no es que se mueva, en realidad
el punto queda fijo, pero voy considerando todas las contribuciones, tanto en la variable ρ como en la variable beta. O sea que voy tomando diversos diferenciales a lo largo de toda el área, pero no es que se va moviendo. Yo el beta lo que estoy diciendo es que lo mido de esa forma, lo mido del eje Y en este caso. ¿Más preguntas? Eso sí, que puso no. ¿Los demás? Siempre conectan 9, pero solo preguntan como 3 o 4. Bueno, recuerden entonces mañana tienen la prueba de energía. Mañana sí, seguro va a aparecer su examen ya. Bueno, la calificación. Ahorita no le he puesto la calificación. Quizás no, creo que no le he subido la calificación a nadie. Sí, hay calificado varios exámenes ya. Lo que pasa es que voy bajando el archivo y después subo. Pero quizás hoy me estuve más, solo para que vean que no es mentira. Okay. Hoy me estuve más ordenando esto, es decir, esta es la solución de todos los ejercicios. Lo voy a, en realidad, con esto vamos a discutirlo. Pero quería pasarlo en limpio para que lo pudieran ver el viernes. Y esto fue lo que me llevó más tiempo. Sí, entonces esto se lo voy a presentar igual y voy a quizás subirles capturas de esto a los ejercicios que les voy, al archivo que les voy a subir, perdón, según lo que tengan bueno o incorrecto. Bueno, entonces, si no hay más preguntas, pues recuerden mañana la prueba y la revisión del examen el viernes. Ingeniero, entonces no me preocupo por una nota tipo 0 que está en el campus, porque... No. Es decir, tiene que aparecerles la calificación en cada ejercicio y tiene que aparecerles un archivo subido al final. Ah, sí, porque yo entré, pero no había nada. Solo es que no lo he subido. Déjenme ver cuántos. Llevo revisados 10 exámenes apenas. Completamente revisados. Hay los demás los he revisado 1 o 2 ejercicios. O sea que no me falta mucho para terminar. Pero igual no quería En realidad nos pude haber terminado y hacer la revisión a las 6, pero no quería que estuvieran viendo el archivo justo en el momento de la revisión. Más bien, es decir, es mucho mejor que ustedes lo vean con tiempo, vean en detalle en qué se equivocaron y después en la revisión puedan preguntar. Por esa razón, más que todo, fue que lo moví. Pero bueno, si no hay más preguntas, igual cuando ya esté el archivo subido para todos, les voy a mandar un mensaje para que entren a ver, que no estén estresados ahí, que no les aparece nada todavía. Bueno, si no hay más preguntas, entonces nos vemos el viernes. Buenas noches. Buenas noches, Neno.